meinen 80 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de dos temas aparentemente que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. Íntimamente tienen que ver. Esto en física se llama sincronía y en psicoanálisis se utiliza en la técnica. Algunos lo usamos en la técnica, no todos. Vamos a hablar del exilio, que es irse de nuestro país, obligado a irse, y que es la poesía. Cómo puede ser uno de los elementos para algunos de resiliencia, que está de moda, para mí de sublimación. Son herramientas que tenemos los seres humanos, no todos tenemos la posibilidad de hacer poesía, pero el señor José Antonio Cedrón sí, gran escritor y para mí gran poeta, que ha estado en el exilio y ha escrito cosas preciosas. Él me dice, ya escribía de antes, pero esa herramienta pudo fortalecerlo. Lo hace fuerte al ser humano. Y otras también, por supuesto, cada uno tendrá la suya, pero en este caso vamos a hablar de la poesía. Gracias por los llamados. Algunos me hicieron caso y no llamaron en el medio del programa, pero después se acumularán todos los llamados. Y cuando yo digo, ¿me puedes llamar en 10 minutos o en media hora? Amablemente, así podemos conversar. No llaman más. Es la ansiedad y la intolerancia a la frustración que tenemos los argentinos en general, y así nos va. Es decir, nadie tiene tolerancia a esperar un segundo, nada. No todo el mundo es así, pero mucha gente que yo digo, bueno, llámeme a las 9, 9:30, etcétera, etcétera, que contesto, no llaman más. O cuando dejan los mensajes, dice, comuníquese conmigo, por favor, y no me dejan el teléfono. ¿A dónde voy a llamar? Entonces son mensajes contradictorios. Quiero que me llame y inconscientemente no quiero que me llame. Es una pertenencia, la ambivalencia también a todos los seres humanos. Para este tema, tal cual les dije, invité al señor José Antonio Cedrón, cuya poesía me fascinó. Hay mucha gente que escribe, pero hay poca gente que escribe muy bien, donde las palabras son viscerales, llegan a la víscera, y eso no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo. Así que luego de la pausa vamos al encuentro con José Antonio. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina.
contándome, José Antonio, que en el 71 hiciste un espectáculo. Sí, en el Teatro Payró. En el Teatro Payró, famoso Teatro Payró. Músicos. Sí, era en la época en que... Recuerdo esto porque Tato Pavlovsky estaba poniendo El Señor Galíndez. Claro. Y nosotros hacíamos un ciclo los lunes. Y bueno, por esta circunstancia, recuerdo que me vi como 3 o 4 veces la obra de Tato, ¿no? Eso fue en el 71. Muy talentoso, Tato. Sí. Como escritor, como actor, como director, como psicoanalista. ¿No? Sí. Se fue hace poquito. Sí, es verdad. Sí. Nos vamos quedando un poco más solos. Siempre que pasa eso siento de esa manera. Y sí. Porque son referentes, que está bien, queda la obra, queda... Pero no... No es Pero lo no- mismo, no es es muy lo mismo. interesante esto que plantea José Antonio. Queda la obra, Sí. pero el punto de referente humano vivo no está más. Sí. Yo siento lo mismo. Dentro de 10 años no le podemos preguntar... ¿Cómo ¿qué? hablamos? Dentro de 10 años no le podríamos preguntar qué está pasando, cómo siente el mundo, en fin. Cómo Ese piensa, cómo ¿no? piensa ese momento, sí. Un tipo también que actuó en política, Sí. un tipo muy comprometido Sí, con la política del país, ¿no? sí. ¿Vos lo conociste? Sí, en una ocasión hablamos muy brevemente, pero... Y después lo vi una vez que él vino a México, muchos años después, a un festival de la Ciudad de México, y él trajo al señor Galíndez. ¿Y tuvo éxito en México? Sí, lo que pasa es que se ponían las obras, pero con una... no tenían duración, es decir, se mostraba 1 o 2 funciones y nada más, ¿no? Que no tenían duración porque no tenían éxito. Claro, es porque estaban dentro de un festival, ¿no? Es como un festival de cine que exhibes la película y después ya no se ve más. Algo así, ¿no? Pero la idiosincrasia, porque José Antonio vivió muchos años en México y yo trabajé muchos años en México, Y en otros lados también, ¿no? en otro lado. La mayor parte en México. En sí. México. Sí. Y la idiosincrasia del mexicano es diferente a la nuestra. Aunque las telenovelas argentinas tienen mucho Sí. éxito allá y las mexicanas acá. Hay intercambio Hay- de telenovelas. Sí, yo creo que es el país de los que conozco el más distinto. Pero me refiero, cuando digo eso, porque soy de Buenos Aires, ¿no? No conozco tanto mi país. Pero sí la gran diferencia con lo que somos lo que es la cultura de Buenos Aires. Y en eso somos absolutamente distintos, absolutamente distintos. ¿En qué sentido? En la mirada que tenemos sobre el mundo, en el mundo de la abstracción también, es como contar una persona, digo yo, contar un país. Me es muy difícil, entonces uno va... Además yo me detengo más en las cosas micro, o me detienen más las cosas micro, porque en lo general me pierdo, ¿no? Además porque hay no sé si una tendencia, pero suele suceder que se habla mucho de generalidades, ¿no? Y eso a mí me pierde un poco. Y, es como entrar en una novela... No te pierdas, José Antonio, en los detalles. Sí. ¿Qué te parece si nos decís algo del exilio? Porque Sí. hay muchas formas de estar exiliado. Sí. Hay una patognomónica que es Bueno, yo por obligación, que te vas Sí. por obligación, no por Sí. decisión me voy a vivir a otro país. Sí, ¿No? entiendo. Bueno, yo milité acá en la agrupación gremial de escritores argentinos que crearon en su momento varios compañeros. Yo fui encargado de la parte de prensa de esa agrupación. Estaba ahora Roberto Santoro, que es desaparecido, como Haroldo Conti, Humberto Costantini, bueno, muchos otros. Por distintas razones, por amenazas y porque además quien era mi compañera le habían volado la casa, habían detenido a su padre, que era un legislador radical en Córdoba, también una hermana monja que estuvo detenida, bueno, todo una cosa muy, muy desgraciada, ¿no?
Y bueno, entonces vivimos un tiempo protegidos por estos compañeros, como digo, Haroldo, Cacho, Costantini, en fin, hasta que pudimos salir del país. Y llegamos a... Ah, eso protegidos acá en Buenos Aires. Sí, y llegamos a Caracas. En Caracas viví como 4 años. Ah, bastante. Viví también en la isla de Margarita, estuve un tiempo en Costa Rica. Bueno, en fin, en Caracas es donde nació mi única hija, Pilar, que vive en Córdoba. Su mamá murió, la que era mi compañera. Y después viví en México, gran parte del exilio, casi hasta el 86. Porque trabajé un tiempo en la Universidad de Puebla. Pero entonces... vos no podías regresar al país. No, podía haber regresado en el 83. Ajá. Pero durante el proceso no. No, aún así regresé. En ¿Ah, parte en forma clandestina porque quise que Roberto Santoro saliera del país, porque se estaba trabajando mucho afuera. Es más, en Caracas el padre Vives, de la parroquia universitaria, había creado un programa que se llamó Pro Refugiado Latinoamericano, que incluía, bueno, a todos los exilios de ese momento, ¿no? Y es más, yo trabajé mucho con un cineasta haitiano que se llama Arnold Antonin, porque parecía que el exilio estaba reducido a los sudamericanos y había exiliados de años como los paraguayos, los haitianos. Había exilios que eran de muchísimos años. Y se juntaban todos los exiliados. Sí, ahí se pudo integrar todo esto a través de Pro Refugiado Latinoamericano. Y yo trabajé mucho con Arnold porque fuimos a pueblos, llevamos las películas de él, porque el cine haitiano tenía una sola película, que era sobre un concurso de belleza, claro, ¿no? De la época de Duvalier. Claro. Bueno, y luego, como te digo, vine acá y Santoro no quiso salir. Y yo me sentí mal, porque pensé que tenía que seguirlo, que tenía que quedarme. Pero bueno, regresé y al poco tiempo lo desaparecieron, ¿no? Desapareció Santoro. Sí. Y después pasó lo mismo con Haroldo. ¿Pero vos tenías noción del peligro o no? Yo no, esas cosas me las he preguntado en ocasiones, o incluso he escuchado a compañeros hablar de eso. No lo puedo precisar, pero no tengo memoria del miedo, por ejemplo, claro, sino del cuidado, de cierta... precaución. Sí, de cierta inseguridad, si quieres, pero no podía llamarlo miedo, ¿no? Bueno, después, en una ocasión... Qué interesante, ¿no? Porque acá que uno tiene miedo a todo, realmente en una situación de real peligro, de real situación de peligro, no hay sensación de miedo. Y uno... Yo creo que eran miedos distintos también. ¿Por qué? Porque uno sabía que estaba en riesgo. Es decir, hacía cosas en las que estábamos... Es decir, Freud dice que cuando el miedo es real, uno implementa defensas contra ese miedo real. El miedo más jorobado es la angustia del inconsciente. Es el miedo sin objeto, anobjetal. Sí. No hay esto. En la época del proceso vos sabías que estos eran unos HDP, asesinos, aunque y tomabas recaudos. Todos tomamos. Los yo que debo aclarar también tomamos recaudos. Pero yo debo aclarar que salí con Isabel. Eso no es menor, ¿no? ¿Por qué no es menor? En la AAA bueno, gente me refiero... Yo no sé por qué no se nombra el tema de la AAA. Se habla siempre de proceso. Pero yo me acuerdo de la AAA. Pero por supuesto. Además, el proceso fue cívico-militar, ¿no? Gente terriblemente. Claro. Bueno, como era un gobierno supuestamente democrático. Entonces no se lo menciona en la memoria. Parece que lo borran de la memoria.
para no salpicar a la Sí, sí, sí. democracia. Sí. ¿No? Que antes verdad. hizo reír, José Sí. Antonio. No es fácil hacerlo reír, sí. Y bueno, y luego hago un viaje a México porque había muchos compañeros, había una gran cantidad de exiliados argentinos, era, digamos, el puerto... Daba el exilio en México, Sí, te era recibía. el puerto cultural, creo yo, más importante de Te América Latina. recibían bien, Sí, ¿no? sí, sí. Los cuates mexicanos. Sí. Y voy por primera vez en el 78 a una reunión y entonces vuelvo a México y ya a Venezuela y al poco tiempo nos vamos a México, ¿no? Y viví en Puebla, trabajé ahí durante La 5 Universidad de años. Puebla, ¿no? Sí. También hicimos programas de radio, hice mucho café concert. ¿Café concert Sí, lo hiciste? hice Tuve muchos amigos que aún me siguen escribiendo, gente ¿Hacías muy querida. reír, José Antonio? No, café concert me refiero a poemas, canciones, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Nos vas a decir un poema tuyo? De Aunque memoria sea- no suelo aunque hacerlo. sea cortito. De memoria escribe no. Muy bien. Puedo hombre. puedo tener algo en la maleta, pero ahorita sí no, de memoria no. Ahí se volvió mexicana, ahorita, maleta. Mira, es que hay cosas que, es decir, sobre esto de la adaptación, que pueden ser muchas cosas, pero para mí era importante no tener que estar traduciéndome, ¿no? Claro, Es decir, sí, claro. digo porque yo tenía amigos muy queridos que iban a comprar y decían, me da pomelo, y el señor les decía, no hay. Y decía, ¿cómo no? Si ahí está, dice, pero eso es toronja. Toronja. Entonces, ese tipo de, ¿no? Evitar esa... Pero vos escribís en argentino. No escribís algunos en amigos mexicano. dicen que está un poco mezclado. No, Hay no. algunos giros, tal vez, puede ser, ¿no? Algunos giros, algunas palabras, porque... Vos sabés que la poesía Sí. es lo que más se acerca al concepto de inconsciente. Freud decía Sí. que los productos del inconsciente, las producciones inconscientes, son una creación literaria del individuo. Por eso Shakespeare, que escribe en poesía, es, aparte de los temas que toma, que son fundamentales, que son todas las mezquindades más horrorosas del ser humano, por eso sobreviven aún hoy. Yo creo que es porque uno reúne fragmentos, ¿no? En la poesía. No, pero no todo el mundo puede escribir poesía. No, claro. Yo no puedo. Yo creo, como tú dices, que se necesita, para decirlo de alguna manera, una cierta gimnasia del lector de poesía, porque se lee de otra manera la poesía, Y ¿no? una gimnasia emocional Sí, también, también distinta. diferente. Sí, porque ahí no está la emoción, está la memoria de la emoción. La emoción está en Claro. el lector, ¿no? Claro, claro. Si es que se memoria de la produce. emoción, qué interesante. Ahora, creo que es el corazón de la poesía, porque si uno quiere hacer psicoanálisis, como conozco trabajos, o trabajos de un pensamiento que es mucho más diverso, bueno, hay que escribir un ensayo, una novela, es otra cosa. La poesía no es para eso. No resiste un psicoanálisis. No, porque es el inconsciente. Es el inconsciente. Y lo que tiene de bueno la poesía contemporánea es que no utiliza la rima, que es espantosa. A mí si hay algo que no me gusta es la rima. Sí. Salvo que sea, qué sé yo. Claro que lo contemporáneo Pablo a veces se Neruda, confunde ¿no? con lo último, ¿no? Claro. Yo diría que con mucho de lo último no me siento acompañado. Identificado. Sí, con mucho de ¿Qué lo sería último. lo último? Porque hay una poesía de las palabras. Por ejemplo, yo pienso que la poesía se ha llenado de palabras y se ha vaciado de mundo, ¿no? Claro. Entonces, puedo llenar renglones y seguir así hasta el lunes. A veces les decía a algunos compañeros alumnos, ¿no? Pero no pasó nada en eso. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que me estás contando? Entonces son todas frases, palabras. Palabras. ¿No? Quedaron más Y- en la estética que en Sí, el significado. sí, ¿no? y hay
también, por lo que puedo observar, hay un exceso de publicaciones. Como hay un exceso de muchas otras cosas. Hay ¿no? un exceso sí, de sí, publicaciones. hay gente que piensa que porque edita un libro se recibe de escritor y eso no tiene nada que ver. No. Yo prefiero ser un buen lector antes que un escritor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y porque tengo más cosas. Muy buen escritor. Bueno, pero quiero decir, dentro de las No podés ser posibilidades las de dos cada cosas, uno. Porque hay Sí. que encerrarse, No. lector. Si Me refiero te sale naturalmente agradecer a tus padres que tenés Sí. ese don, escúchame, hay Pero que me ser refiero a quienes, por agradecido en la ejemplo, vida. te presentan trabajos, pero como lectores, ¿no? ¿Cómo leen entre líneas trabajos ajenos? Tú dices, mira que es formidable cómo lo hacen. Y sin embargo lo que escriben no tiene nada que ver. Es más lector que escritor. A esos casos me refiero, ¿no? Ajá. Entonces, Bueno, pero vos dijiste una cosa que tiene que ver con algo de lo que hablamos nosotros, sí. con respecto a las palabras. Las palabras actualmente, vos escuchás gente que habla y habla, y están vaciadas de significado, Sí. vaciadas de fundamento. Y la palabra representa la idea y el afecto. Sin embargo, con el correr del tiempo, se ha vaciado de significado. Sí. Y eso empobrece terriblemente todo, las relaciones, todo. Yo creo que hay algo que pienso que se pierde, que es la conciencia del rigor, ¿no? Creo que para la belleza hacen falta mucho más atributos, ¿no? Para el feísmo hace falta muy poco, ¿no? Entonces, en muchas disciplinas me doy cuenta, no más de por vivir, por estar, que se han empobrecido, que no tienen rigor. Porque si la belleza, el rigor no fueran tan importantes, creo yo, los clásicos serían muchos más. Y no lo son. Es difícil ser un clásico. Sí. Por ejemplo, esto que te voy a dar ahora es un clásico. Es un clásico del sabor Bueno, muchas y de gracias. la buena calidad. Es de mi amiga Silvia Blanco, lo manda, de Muchas Coctelería gracias. Normando, Bombonería Normando, que están desde el 43 en el país. Es un clásico. Muy bien. Muchas gracias. No en la literatura, pero sí en los sabores. Claro, que también tienen que ver, ¿no? Ser un clásico es algo muy diferente, muy difícil. Hay mucha gente que escribe ahora, Sí. pero poca gente relevante. José Antonio, sos un placer. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que la gente saque sus herramientas, porque exilio no es únicamente el político. No. Hay exilios Sí. que son personales y que uno se los fabrica. Y bueno, hay que salir adelante. Sí. Muchas gracias No, por gracias estar a con ti. nosotros. Y luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Qué temazo el tema del exilio y las herramientas que un ser humano tiene para sostenerse y no morir en el embate, no enfermarse, mantenerse, seguir con sus ideologías, seguir... Bueno, se dan cuenta que José Antonio hablaba de grupos de personas, de un país que recibe a los exiliados, país como México que
te reciben muy bien a los argentinos. Muy bien. Digan lo que digan, no me interesa. Yo lo viví durante 6 años. Te reciben muy bien. Y una pauta que dan es que son muy educados. Cosa que los argentinos no somos educados. Seremos más inteligentes, menos. Nunca sé cuál es el coeficiente de inteligencia, ¿qué se llama inteligencia? Pero son muy educados. Entonces, ¿qué dicen los argentinos? Sí, pero son hipócritas, son falsos. Bueno, acá son ordinarios, te maltratan, vas a hacer un trámite y sudás, estás con estrés, con estén en las plastillas del corazón, porque todo es un estrés. En cambio, ahí todo es un placer en general. Son placenteros, la educación es placentera. Volviendo al tema del exilio, yo recién le decía a José Antonio que hay exilios obligados, como el tema político, que también merecería una lectura y un desarrollo, porque uno se mete o no se mete, que busca, que no busca. Bueno, es bastante complejo. Y hay exilios privados en el mismo lugar donde uno vive. Y hay mucha gente exiliada en sí misma. ¿Qué significa? Aislada. Sufre un desarraigo de la sociedad. Y es un exilio también. No todo el mundo tiene la capacidad poética que tiene José Antonio. Nos vemos.